yo quería que cuando pues el tío Juan anunciase, este martes está nuestro hermano Eugenio con nosotros, pues aunque sea la noche de los martes de enseñados por la palabra, que supiera la audiencia, pues hoy el hermano Eugenio nos va a hablar de este libro. ¿Por qué? Porque yo he anotado aquí hasta fin de año mi colaboración con el canal y el Señor ha puesto en mi corazón que les hable acerca de un libro y el Señor me ha dado de estudiando este libro estos últimos meses, me ha dado 5 mensajes maravillosos de este libro y yo los voy a compartir. Yo voy a adelantar el título de los mensajes para que ustedes sepan que cuando el hermano Eugenio estará este martes con nosotros, ustedes tienen que saber, el hermano Eugenio nos va a hablar del libro de Jonás. Y eso es lo que a mí me va a acompañar esta temporada, por lo menos hasta fin de año. Y hoy, martes 17 de septiembre, hoy martes 17 de septiembre vamos a hablar del libro de Jonás y el primer mensaje sería: lo tenía todo preparado. Ahora vamos a compartirlo y esperamos que el Señor nos bendiga a todos. Pero el martes 8 de octubre estaré predicando el segundo mensaje que tiene como título Porque yo sé. El día 29 de octubre estaré predicando el tercer mensaje de esta serie que tiene como título Un simple espectador. El 19 de noviembre estaré compartiendo el cuarto mensaje que añoro con todo mi corazón llegar hasta ahí, porque es un mensaje que lo tengo en mi corazón, es un gusano preparado. Sé que el Señor nos va a ministrar esa noche. Y el día 10 de diciembre culminamos el libro de Jonás con uno mayor que Jonás. Entonces, esta va a ser mi colaboración esta temporada, por lo menos hasta final de año, y luego seguiremos colaborando con el canal, pero veremos lo que el Señor pone en nuestro corazón. Por eso, iniciamos hoy esta serial de mensajes acerca del libro de Jonás. Y del libro de Jonás, antes de entrar, pues tengo que decir que el libro de Jonás es uno de los libros más odiados por el diablo. Diría que si tuviéramos que mencionar 3 libros que son odiados por el diablo, bueno, pues yo diría que uno es el libro del Génesis, porque nos profetiza, nos predice la encarnación del Hijo de Dios. Diría que otro de los libros que odia el diablo sería el libro de Daniel, que nos habla de la segunda gloriosa del Señor y la victoria. Pero yo diría que uno de los libros que más odia el diablo es el libro de Jonás, que nos habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo profetizada. Eli Samá de La Paz acaba de empezar la palabra, todavía no hemos entrado ni tan siquiera a la lectura, estamos dando una introducción del libro de Jonás. Es uno de los libros más odiados por el diablo. ¿Por qué? Porque también el libro de Jonás no solamente nos presenta a través del libro de Jonás yo puedo presentar no un evangelio triunfalista, pero sí un evangelio triunfante. A través del libro de Jonás yo no puedo presentar que el cristiano siempre irá de bien a mejor y las cosas serán buenas. Porque yo cuando presento el evangelio no presento un evangelio triunfalista,
Un evangelio triunfalista es el evangelio donde te prometen que todo está bien, que todo es maravilloso. Si hay dinero está Dios. Si no hay problemas está Dios. Si no hay tormentas está Dios. Si soy famoso está Dios. Pero el evangelio triunfalista, si falta dinero, Dios no está. Si vienen tormentas, Dios no está. Si hay problemas, Dios no está. Y el libro de Jonás nos da una enseñanza profunda de que el evangelio no es triunfalista, es triunfante. Que el cristiano puede sufrir y puede pasar pobreza y puede vivir tormentas, y como veremos, por lo menos hoy, no todas las tormentas que el cristiano vive, que el Hijo de Dios vive, son provocadas por el diablo. Hay tormentas que no las provoca el diablo. Por lo tanto, no en todas las tormentas está el diablo. Hay tormentas que no son provocadas por el diablo. ¿Y por quién? Bueno, el libro de Jonás nos lo va a enseñar. Antes de hablar quién era Jonás, para ubicarnos en este libro, quién era Jonás. Jonás quizás ha pasado la historia con un papel que a lo mejor no le corresponde mucho. Porque podríamos decir, no seas como Jonás, que Jonás es un rebelde, no seas como Jonás, que huía del propósito, no seas como Jonás, que es esto, no seas como Jonás, que es lo otro, míralo, el rebelde, el desobediente, que así le tuvo que tragar un pez y Dios le tuvo que castigar. Bueno, eso es una panorámica del personaje de Jonás. Pero lejos de la realidad tenemos que decir y ubicarnos en un contexto de un mundo judío, porque número uno, Jonás era judío. Pero aparte de ser judío, a Jonás se le respetaba en Israel como un fiel profeta de Jehová. Oigan, que Jonás no era un cualquiera, que no era respetado. No, Jonás había pasado a la historia de Israel como un profeta respetado, como un profeta querido también, como un profeta que miraba por el bienestar de los judíos también. Y al profeta que miraba por el bienestar de su pueblo lo amaban y le respetaban. Por eso Jesús, y saco una pincelada del último mensaje y digo, Jesús dijo, he aquí uno mayor que Jonás. Y cuando Jesús pone de ejemplo a Jonás ante los religiosos, fariseos, él no puede compararse con alguien a quien ellos odien y no respeten. Porque si dice, aquí uno mayor que Jonás, pero ellos, para ellos, Jonás no era nadie, era un don nadie, era un desobediente, era un rebelde y no era profeta, entonces mala comparación hizo Jesús. Pero cuando escucharon, hay uno mayor que Jonás, ellos temblaron. Y entonces dijeron, cuidado, que no se está comparando con cualquiera, que está diciendo que es mayor que Jonás. Y entonces, el mundo religioso y de los fariseos se pusieron en alerta, porque es que Jonás era alguien respetado. Él había profetizado en el reinado de Jeroboam II. Él había vivido en Gad-Efer, que era una ciudad cerca de Capernaum. Entonces, llegamos a la conclusión que Jonás era un fiel profeta, respetado. Y para hacer ya no solamente ese resumen de quién era Jonás, sino para hacer un resumen también del libro de Jonás, alguien dijo, en el mundo de la literatura dice que no se ha escrito un libro semejante al de Jonás. El libro de Jonás es el relato más hermoso escrito de una forma breve. Dicen que es muy complicado que un escritor pueda crear una historia tan sumamente extensa, increíble, llena de aventuras,
como la que registra en el libro de Jonás, que oigan, el libro de Jonás, aunque tiene 4 capítulos, solamente tiene 48 versículos. Entonces, el libro de Jonás no es el libro de los Salmos, que tiene 150 capítulos, que hay demasiados versículos como para contarnos una historia maravillosa, llena de aventuras, que naufragan a alta mar, que hay un pez preparado por Dios que se lo traga y luego va a Nínive y predica 3 días. Escuchen, eso necesitaría alguien, un escritor. Yo en mis tiempos libres soy escritor, escribo, aunque he escrito un libro de doctrina, pero yo en mis momentos tranquilos, pues me da por escribir. Estoy escribiendo una novela secular que lo uso para testificar y necesito mucha imaginación. Es imposible que en 48 versículos se pueda describir una historia tan hermosa, tan extensa y tan increíble, y una aventura tan grande como la que vemos en el libro de Jonás. Resumiendo el libro de Jonás, capítulo 1, Jonás huye de Dios. Capítulo 2, Jonás aclama a Dios. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive. Capítulo 4, Jonás se enfada con Dios. Y ahí tenemos el resumen de todo el libro. Yo les invito a que después de esta predicación usted se lea el libro de Jonás. Y que cuando el tío Juan diga, anuncie en los carteles, este martes el hermano Eugenio está con nosotros, vuelva a leerse el libro de Jonás, que son 48 versículos, tomando un cafecito. De verdad, pueden leer el libro de Jonás y el café no se va a enfriar, porque es algo muy breve. El primer mensaje de este libro es: lo tenía todo preparado. Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Es interesante que Jonás, como es un profeta que está acostumbrado a oír la palabra del Señor, son increíbles, hermanos. Qué alegría vivir tal comunión, que Dios te hable y sepas que es Él. Cuando uno vive cerca de Dios, sabe distinguir la voz de Dios. Sabe cuando es Dios quien te habla, cuando es tu mente que te habla, cuando es el enemigo que está intentando hablarte. Pero Jonás recibe una palabra y sabe que es Dios. Y Dios le ha mandado a una misión concreta. No le manda al rey Jeroboam a predicar, no, esta vez le está mandando que vaya a una ciudad llamada Nínive. Por un tiempo Nínive fue capital del imperio asirio. Él conocía la ciudad de Nínive, pero es que él también conocía quien habitaba en Nínive. A los que habitaban en Nínive se les llamaban los ninivitas. Y los ninivitas, aún en la historia se les recuerda por su gran crueldad. Los ninivitas habían elaborado el arte de torturar, y ellos especialmente se recreaban en torturar judíos. Por eso es tan chocante cuando Dios le dice: ve a Nínive. ¿Cómo? A Nínive. ¿Saben lo que hacen a los judíos en Nínive? Ya no en Nínive. ¿Saben lo que hacen los ninivitas cuando se cruzan con una nación que conquistan o con una
ciudad a la que conquista. ¿Saben lo que hacen los ninivitas? Especialmente a los judíos. Ellos habían elaborado el arte de torturar. Había una de las torturas de los ninivitas que era, los ponían en un poste, los ataban para que no se movieran. Yo no sé cómo hacían, pero la historia cuenta que les despellejaban. Estamos hablando que los quitaban la piel, pero escuchen, que no morían, pero los despellejaban vivos. Y es más, ponían delante del que estaba siendo torturado, ponían como otro poste y ahí clavaban la piel para que la vieran. Imagínate esos cuchillos afilados o yo no sé qué usaban, pero les despellejaban la piel. Y ustedes saben lo que es al sol una persona despellejada. Ustedes saben el dolor que podía sentir aquella persona que estaba siendo torturada. Con razón, es chocante que le diga, vete a Nínive. Ahora, pero aquí tenemos que formular 3 hipótesis. Vamos a ver. Vamos a empezar por la primera. ¿Por qué huía de la presencia del Señor? Escuchen, cuando hablamos de huir, no estamos hablando que se fue a 5 kilómetros a huir, o que se metió en un barco para huir a otra ciudad que estaba, yo que sé, 10 kilómetros. No. Le dijeron, fue Jonás y dijo, a ver, ¿cuál es el lugar más alejado? Hombre, el lugar más alejado es Tarsis, la tierra de los tartesos. Dicen los cartógrafos que más es España. Muy bien, de España a Nínive no hay 20 kilómetros ni 30, ni por haber hay 1000. No, hay 3500 kilómetros. Él pagó su pasaje para huir al lugar. A ver, ¿cuál es la última parada de ustedes? Tarsis. Y dijo, vale, estoy demasiado lejos. Y él huyó. Ahora, ¿por qué huyó a lo más alejado de Nínive? Bueno, la pregunta, ¿huyó por miedo a los ninivitas? ¿Huyó por miedo a la muerte? Descubrimos en el libro de Jonás que él no huía por miedo a la muerte, porque él no tenía miedo a morir. De hecho, iremos viendo en este libro que él muchas veces dice, soy yo, tirarme al mar. ¿Para qué? Porque si se tiraba al mar se moría. Y hay en muchas ocasiones que él pedía la muerte. Él decía, mejor es la muerte que la vida. Él no quería vivir, se quería morir. Él no tenía miedo a morir. Entonces, ¿por qué huyes por miedo a la muerte? No, yo no tengo miedo a morir. Entonces no tiene miedo a los ninivitas. No tiene miedo que los ninivitas lo maten. Él no tiene miedo a la muerte. Bueno, entonces, ¿huyes porque eres un rebelde? ¿Huyes por ese motivo, porque eres un rebelde? Bueno, descubrimos que ha pasado a la historia como un fiel profeta. Jesús nunca se compararía con un rebelde. Jesús jamás se compararía a un rebelde. Entonces llegamos a la conclusión que él no huyó porque era un rebelde. Entonces vamos a ver por qué huye Jonás. ¿Por qué huyes? Y pones 3500 kilómetros de distancia. ¿Por qué huyes? Es que la respuesta está en el libro. Yo digo esto afirmando porque es que la respuesta está en el libro. Si preguntamos a Jonás, Jonás, ¿por qué huías? Él dice en el capítulo 4 y en el verso 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Y qué decías? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. Ahora vamos a desvelar el secreto de por qué huye. Que no nos lo inventamos, que no creamos una hipótesis. Es que nos dice por qué huía. Dice, por esto me apresuré a huir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enfadarte y grande en misericordia. ¡Aleluya! Entonces, Jonás, ¿por qué
huyes? Y la respuesta es porque conozco tanto el corazón de Dios que sé lo que es capaz de hacer y lo que nunca haría. Huyo y pongo 3.500 kilómetros de distancia porque yo sé que si piso la tierra de los ninivitas, da igual lo crueles que sean, da igual lo malvados que sean, da igual que hayan torturado a 1.000 o a 1.000.000, da igual que sean los más rebeldes de la tierra. Yo sé que si piso Nínive y digo, así dice Jehová el Señor, da igual lo malo que sean, porque el amor de Dios los abrazará. Tan pronto ellos digan, perdónanos Dios, el amor de Dios los va a perdonar, los va a abrazar y los va a salvar. Y como yo conozco el corazón de Dios, no quiero ir. Estoy tan ligado a su corazón que sé los sentimientos que Dios tiene. Sé que Dios es capaz de perdonar aún a los ninivitas. Y yo no sé si hay alguien que me está escuchando que sea peor que los ninivitas. Yo dudaría que alguien fuera peor que los ninivitas, pero he ahí un mensaje directo del corazón de Dios. Da igual como sea lo que hayas hecho, da igual tu pasado, lo perverso que te pienses ser. Tengo hoy una noticia: tan pronto eleves tu voz a Dios, el amor de Dios te abrazará y sentirás la paz del perdón que el Eterno te derrama hoy en tu corazón. Da igual como seas. Yo sé, conozco tanto mi Dios que tan pronto pidas perdón, el amor de Dios te va a abrazar en esta noche. Y dice él, es que yo sé que tú les ibas a perdonar. Y claro, al que Jehová habla, deja de hacer maldades. Si el malvado oye la voz de Dios, va a dejar de hacer maldades. Yo no, mi mente no concibe que alguien haya dicho que ha tenido una experiencia con Dios y siga siendo el mismo malvado que era cuando no conocía a Dios. Yo te aseguro que quien se encuentra con Dios cambia. El que se encuentra con Él es transformado. No hay vida tan malvada que se encuentre con Él y cambie. Al que Dios habla, deja de hacer maldades. Él quiere huir. Y entonces Dios interviene. Ahora, la pregunta es, si él quiere huir a Tarsis, ¿por qué al final va a Nínive? ¿Por qué interviene Dios en su historia? Esto es una palabra que quiero, por favor, que la abracen y la escriban en su corazón. ¿Saben por qué Dios hizo todo lo que voy a explicar en unos minutos? Y si tú quieres huir, ahora vas a ir donde yo quiero que estés. ¿Por qué Dios hace eso? Hay muchos que toman esto como, veis, te das cuenta, Dios obliga. Jonás no quería, pero él lo obligó. Y hay quien toma esto, este libro, este pasaje y toda esta aventura para decirlo, pero lejos de la realidad, la pregunta es ¿por qué interviene Dios en la historia de Jonás? Si quieres huir, Jonás, ¿por qué se cruza Dios en su historia? Bueno, número uno, porque es que Jonás era profeta, no del diablo, era profeta de Dios. Y como uno de los suyos, Dios trata, oigan, miren. Dios no tiene obligaciones con impíos. Reciban esta palabra. Dios no tiene obligaciones con impíos. Pero con sus hijos es diferente. Miren, si yo hiciera una encuesta y dijera, ¿cuántos en el canal han dicho, Señor, se haga tu voluntad en mi vida? Si yo hiciera una encuesta, los cristianos, hijos de Dios, me dirían todos, yo he orado así. Yo le he dicho, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. ¿Y cuántas veces no hemos orado, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida?
Esta es una oración que solamente los hijos de Dios pueden hacerla. Porque la voluntad de Dios se hace en sus hijos. La voluntad de Dios no se hace en los inconversos. La voluntad de Dios se hace en sus hijos. Por eso Dios no tiene obligaciones con inconversos. Dios al inconverso, al impío, únicamente le oye para que cuando le pida perdón, Dios le perdone y pueda salvarlo. Pero Dios no tiene obligaciones con ellos. O sea, Dios no está obligado a oír aún las oraciones de prosperidad. Señor, prospérame en este negocio. Dios no tiene obligaciones de escuchar la oración de un impío. Pero de un hijo de Dios es distinto. Yo he orado a Dios, Señor, se haga tu voluntad en mi vida. Y yo sé lo que he dicho. Porque cuando decimos, Señor, se haga tu voluntad en mi vida, deberíamos pensar muy bien lo que decimos, ¿eh? Porque si le has dicho, y ahora ya esto es un mensaje directo a tu corazón, si le has dicho a Dios, Señor, se haga tu voluntad en mi vida, yo te digo que lo acabas de firmar un cheque en blanco. Si le has orado a Dios alguna vez, Señor, se haga tu voluntad en mi vida, ¿por qué te enfadas con Dios cuando suceden cosas? O es más, cuando te enfadas, ¿por qué te enfadas con Dios si permite cosas que a lo mejor a ti no te gustan? Pero vamos a ver, ¿no le dijiste a Dios se haga tu voluntad? ¿Por qué ahora te enfadas cuando se hace su voluntad? Es que a veces la voluntad de Dios no es muy bonita, no es muy agradable. No es fácil de digerir, no es fácil de masticar. A veces la voluntad de Dios es como el rollo que le dice a Jeremías, cómelo, o al profeta Ezequiel, cómelo. Dice, endulzó mi boca, dulce como la miel, pero amargó mi estómago. Mis entrañas fueron amargadas. A ver, así es la voluntad de Dios. Suena muy bonita, se traga muy bien, pero es que a veces duele la voluntad de Dios. Pero claro, si es que le has dicho, si haga tu voluntad en mi vida. Por eso, miren, yo le tengo dicho a mi familia que yo podré morir en un accidente, pero jamás accidentalmente. A mí no me pasa nada sin que Dios firme primero. Todo lo que a mí me pasa porque el Dios de los cielos ha dicho amén. Porque si no, a mí no me pasa nada. Porque el día que yo dije, se haga tu voluntad en mi vida, puse mi vida en las manos de Dios. Y todo lo que Dios decida, está bien. Dios interviene porque es suyo. Dios interviene porque es su hijo. ¿Y cómo interviene Dios? Dice la Biblia, pero Jehová, capítulo 1, verso 4. Fíjate lo que Dios va a hacer para encaminar a Jonás. Eso ya es diferente. A veces te alejas del propósito que Dios quiere para tu vida. Y este mensaje ya va dirigido para los hijos de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de los que aquí estamos. Dios tiene un propósito para cada hijo de Dios que me está escuchando. Pero a veces te resistes a ese propósito. Y no has nacido para ser un mero espectador. Has nacido de nuevo para cumplir la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y a veces te alejas de ese propósito. Y a veces, mira, Dios podría haber levantado profetas. Eliseo dijo, yo soy el único. Y dijo Dios, espera, tengo 7.000 que como tú no han doblado las rodillas delante de Baal. Si tú no quieres hacerlo, tengo 7.000 igual que tú. Así que no te des como que eres el único, Elías, porque igual que tú tengo 7.000. Pues igual que Jonás, Dios tendría también 7.000. Pero es que Dios quería que Jonás lo hiciese. No sé si estoy siendo claro en esta noche.
que Dios podía haber mandado otro profeta. Pero es que Dios quería que lo hiciese Jonás. Y como Dios quería que lo hiciese Jonás, dice Dios, pues voy a intervenir ahora en su historia. Y voy a intentar que Jonás vaya donde yo quiero que vaya. Porque es que yo quiero que sea Jonás y no sea otro. Que tengo otros, por supuesto. Hubo un momento que... callaros. Y dice Jesús, si vosotros calláis, las piedras hablarían. O hubo otro momento que le dijo Dios a Moisés, voy a raer a todo este pueblo y de estas piedras voy a sacar un pueblo que me va a ser fiel. Que Dios tiene de sobra recursos, pero Dios dice, es que yo quiero que lo haga Jonás. Dios tiene hijos suficientes, pero Dios dice, no, es que yo quiero que lo haga el tío Juan, yo quiero que lo haga él. Y yo quiero que lo haga la hermana Encarnita. Y yo quiero que lo haga la hermana Rafaela. Y yo quiero que lo haga el hermano Rafa. Que yo tengo salmista, pero es que yo quiero que hoy cante él. Y a veces huimos del propósito. Y Dios tiene que encaminarnos. ¿Y cómo nos encamina Dios? Atención, pero Jehová hizo levantar un viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensaban que la barca se partía. ¡Alá! Yo creía que las tormentas venían todas del diablo. No. Hay tormentas que provoca el diablo. No, eso no lo dudemos. Hay otras que nosotros las provocamos. Nos metemos en deudas que no podemos pagar. Hacemos cosas que no debemos hacer, no consultamos a Dios, luego nos equivocamos. A veces nosotros provocamos nuestras propias tormentas, pero a veces es Dios el que la provoca. Pero cuando Dios provoca una tormenta en tu vida, recíbeme esta palabra directamente del corazón de Dios. Cuando Dios es quien provoca una tormenta en tu vida, no es para destruirte. Cuando Dios provoca una tormenta en tu vida, no es para matarte, es para sacudir tu vida, es para despertarte, porque dice la Biblia, se había bajado Jonás a lo más profundo de la nave, y dice la Biblia, y se echó a dormir, y allí dormía. A veces nos dormimos del propósito de Dios. Dios tiene que levantar una tormenta para que sacuda tu vida y te despiertes de tu letargo. La Biblia dice en Efesios, despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. A veces estamos tan dormidos, viene la pereza a nuestra vida, dejamos de cumplir el plan de Dios que tiene, y Dios tiene que levantar una tormenta para despertarte y decir, ¿sabes qué? Yo te necesito que trabajes en mi obra. La tormenta que Dios provoca no es para destruirte. Sacude tu vida para despertarte. Mira si no es para matarte, que dice la Biblia. Que fíjate, Jonás podía pensar que eso le iba a llevar a la muerte, porque él dijo, mira, ¿sabéis qué? Tirarme al mar, que yo sé que cuando yo caiga al mar, la tormenta se va a acabar, porque por mi causa estáis vosotros sufriendo esto. Fíjate, cuando Dios provoca una tormenta, no hay confusión. Tú sabes que es una tormenta que Dios ha provocado, y sabes que es por ti, y sabes que es porque Dios tiene algo que enseñarte. Porque cuando Jonás vio la tormenta, todos empezaron a orar a sus dioses, y Jonás dijo, mirad, escuchar. Esta tormenta no es de ninguno de vuestros dioses. Esta tormenta la ha provocado mi Dios. Esta tormenta lo ha provocado el Dios que hizo el cielo y el mar. No dice la tierra, dice el mar. Jonás sabía que esa tormenta había sido provocada por Dios, sabía que era por él. Cuando Dios provoca una tormenta, lo sabes, que Dios quiere algo en tu vida. Y a veces pensamos que esa tormenta va a acabar con nosotros, pero Jehová ha hecho algo diferente. Capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado
un gran pez que se tragase a Jonás. Las tormentas que Dios provoca no es para acabar contigo. Aunque pienses que esa tormenta va a acabar contigo, te equivocas. Porque en el capítulo 1, verso 17, Dios tendrá preparado algo, un salvoconducto. Le tiraron de una nave y Dios convirtió mira, yo no sé qué pez era, yo no sé si era una ballena grande, yo no sé, la Biblia dice un pez preparado un pez preparado que se tragase a Jonás. Era un pez tan grande que alguien podía vivir 3 días dentro de ese pez y no morirse. Da igual. ¿Cómo era? No lo sé. Parecía un submarino, porque dice la Biblia que se lo llevó a la profundidad de los mares. Yo no sé cómo era ese pez, pero era un pez preparado para que no muriese Jonás. Las tormentas que Dios provoca en tu vida no es para acabar contigo, porque antes de levantar una tormenta, antes de que la tormenta venga, Jehová ya había preparado un gran pez que salvara la vida a Jonás. Las tormentas que Dios viene no es para acabar contigo, es porque Dios ya tiene preparado otro destino. Dios tiene algo mayor, algo que no esperas. Las tormentas no van a acabar contigo, te van a perfeccionar. Aunque tú crees que van a acabar contigo, van a perfeccionar tu vida cristiana. Fíjate, el fin de la tormenta y el fin de la preparación del pez, capítulo 2, verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra de Nínive. Concluimos entonces que las tormentas que Dios provoca es para encaminarnos, para despertarnos de nuestra pereza. Uno sabe que es Dios el que la provoca, sabe que es por Él, sabe que Él es el culpable. Y aunque a veces creemos que esas tormentas van a acabar con nosotros, no, Dios tiene otras cosas preparadas. Dice la Biblia, y entró Moisés en la oscuridad, a que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pues dice, y entró Moisés en la oscuridad, dice, en la cual estaba Dios. A veces Dios nos mete en oscuridad y creemos que allí vamos a salir, que ya no hay puertas, ya no hay ventanas, de ahí no vamos a salir. Pero es que antes de que Dios permita que entres en esa tormenta de oscuridad, Dios ya ha preparado todo el terreno. Él está allí preparándote. Antes que cogieran a Mesach, Sadrach y Abednego y los metieran en el horno de fuego y los calentara 7 veces, ahí estaba uno que dice Nabucodonosor, o más bien el rey dice, yo veo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Antes que entres en ese fulgor de la tormenta, del calor del horno, de la prueba, Dios está allí esperándote para que la llama no te queme. Por eso la Biblia dice, aunque andes por el fuego, no te quemará, y aunque andes por las aguas, no te anegarán. Dios nunca prometió que no caminaras por el fuego. Dios dijo caminarás. Dios no dijo que no vendrían las aguas. Dios dijo vendrían. Pero la Biblia dice que las aguas no te van a anegar y que el fuego no va a no te va a quemar, porque hay un dato curioso que los 3 en Daniel, Mesach, Sadrach y Abednego, dice la Biblia, y caminaban, no corrían, caminaban, daban un paseo, porque lo que Dios va a hacer en tus tormentas te va a sorprender. Dios va a hacer que camines sobre tu tormenta. Lo que pasa es que en este tiempo, pues Dios no tiene peces, ni tiene barcos, pero Dios tiene otros métodos. Y los métodos que Dios tiene, pues están en Hebreos, en el capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces a los hijos de Dios se les exhorta, Dios les exhorta. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Anda, es que Dios también disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas corregido por Él. Entonces el Señor también corrige. Pero Dios aprieta un poco más y dice, porque el Señor al que ama, yo no sé cuántos se sienten amados por Dios en esta noche, pero tengo una palabra que quizá va a sacudir tu corazón. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo.
Cuando lleguemos al nivel espiritual de ser hijos de Dios y dejarnos tratar como hijos de Dios, porque a veces queremos ser hijos pero no ser tratados como tal. Yo quiero ser hijo para que me bendiga, quiero ser hijo para que me prospere, quiero ser hijo para que me ayude, quiero ser hijo para que... Pero yo no quiero... Pero es que a veces no quiero que me trate como hijo. Yo quiero ser hijo para los beneficios, pero no que me trate como hijo. Pues cuando lleguemos al nivel de que queramos ser hijo y que Dios nos trate como un hijo, prepárate en ocasiones para ser exhortado, disciplinado, corregido y azotado. Y a veces el trato de Dios no es bonito, es que ya lo dijo Él en Hebreos 12:11. En verdad, en ninguna disciplina el presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. ¿Te estás dando cuenta cómo Dios trata con sus hijos? Aunque Él corrija, aunque Él exhorte, aunque Él discipline, aunque Él azote, aunque Él levante tormentas en el mar, aunque manda un pez que te trague, Dios no lo hace para acabar contigo. Es que eres su hijo, Él te permite licencias, igual que yo me permito licencias con mi hijo, aunque mi hijo... Mira, a mí no me hace falta que mi hijo me diga cómo le tengo que educar. Mi hijo a mí no me tiene que decir cómo tengo que velar yo por su seguridad. De entrada es que a veces mis hijos no saben ni lo que quieren. A mí si mi hijo el de 15 me dice, papá, ¿me dejas irme con mis primos a merendar? Pues aquí al barrio, pues yo digo, vale, hijo, vete. ¿Por qué? Porque tiene 15 años, está aquí cerca, yo le puedo llamar con el móvil, oye, ¿dónde estás? No vengas tarde, le pongo su hora, su horario para que venga, le controlo. Pero el de 7 años, a mí que no me diga, ¿me dejas irme con mis primos al mismo bar que al otro? Le digo, tú no vas. Dame el mismo dinero y déjame ir al mismo bar y déjame venir a la misma hora que él. Al de 7 no se lo permito. Pero vamos a ver, ¿no son los hijos los dos? Sí. ¿Los quiero a los dos por igual? Por supuesto. ¿Daría mi vida por los dos? Sin dudarlo. ¿Pero por qué le dejo a uno y al otro no? Porque uno tiene 15 y el otro tiene 7. ¿Y qué padre sería si yo al de 7 le trato igual que al de 15? No sería un buen padre. ¿Qué clases de Dios sería si usted, que es su hijo, cuando ve que camina mal, no le disciplina y le exhorta y le corrige y le azota? Si es que el fin de todo eso es para que vuelvas al propósito. ¿Te das cuenta? Aun cuando Dios azota y levanta tormentas y provoca, aún así Dios actúa como un padre amoroso. Lo hacemos nosotros con nuestros hijos. ¿Cómo no lo va a hacer Dios? Libro de Jonás. Hemos iniciado. Nos quedan 4 mensajes para seguir viviendo esta aventura maravillosa y aprender tantas cosas maravillosas que hay en este libro. Les espero. Les espero en Conquistando Corazones. Gracias, qué bien me he sentido esta noche. Recuerden, libro de Jonás, mensaje número 1, título, lo tenía todo preparado. Bendiciones y un abrazo muy fuerte para todos.